Hoy hablamos de libros para verano. Hola, ¿qué tal estáis? Hoy me siento a hablar de planes lectores veraniegos, los míos concretamente. Os voy a contar un poco de mis planes lectores veraniegos, centrándome solo en los que son veraniegos. Es decir, voy a intentar fichar por mis estanterías cuáles son esos libros perfectos para verano que me apetece estar leyendo durante estos 2 meses de calor que vienen. Yo siento que tengo varios libros por aquí de verano que si no los leo en verano, después como que el resto del año no me apetecen tanto. Entonces quiero aprovechar y asegurarme de meterlos en mis TBR. Seguramente estaréis viendo esto cuando ya estamos pues, en pleno verano y yo esté un poco ya en ello, pero bueno, queda mucho verano por delante y en mi caso quedan vacaciones por delante, un poco de playita, un poco de piscina. Yo este año con la peque pues leer igual no leo mucho, pero yo me voy a llevar mi libro igualmente, aunque sea para figurar y presumir en la tumbona. Este vídeo va a ser rápido, va a ser cortito, porque a mí se me ha ocurrido que era muy buena idea grabaros un poco cómo yo voy buscando los libros por la estantería. Eso quiere decir que tengo que grabar en el despacho, que es donde tengo las estanterías. ¿Qué no hay en el despacho? Aire acondicionado. Entonces yo llevo aquí menos de un minuto y estoy ya derretida viva. Os cuento un poco de mis estanterías que no están colocadas, porque ya os conté que tengo que reorganizarlas también y no ha ocurrido todavía. Tienen cierto orden, un orden que no me gusta, que quiero cambiar, pero ahora mismo tienen cierto orden. Esta balda de aquí, yo creo que podéis intuir que es Cozy Mystery. Esta y esta también, con alguna cosilla más mezclada por ahí, por aquello de juntar los blancos, pero bueno, el Cozy Mystery está por aquí. De Cozy Mystery yo creo que sí que vamos a localizar alguna cosita veraniega. Por ahí podéis ver que hay clásicos y no sé qué, pero aquí ya veis una sección que empieza la romántica. Y después en la balda de arriba, que aquí no la veis, pero la vais a ver ahora cuando me mueva, ya está todo lo de romántica. De ahí yo creo que vamos a sacar varios. Yo creo que la romántica es una buena mina de libros veraniegos. Y después yo creo que quiero buscar aquí arriba, veis una balda, pero en realidad son 3 baldas, 4 si contamos este trozo, de toda la colección de Agatha Christie. Entonces me gustaría meter alguno de los títulos más veraniegos de Agatha Christie también. Vamos a buscarlos y voy a seleccionar un par. Y yo creo que de esos estantes que os he dicho es donde va a salir casi íntegramente este TBR veraniego, porque ya todo lo demás son cosas que yo creo que no pintan nada en planes de verano. Toda la fantasía, yo sabéis que estoy muy en era fantasía, pero la fantasía para mí no es para verano, a no ser que me apetezca porque sí. Y sobre todo porque muchos de los libros en físico que quiero leer de fantasía son ediciones especiales, tapas duras, con cubiertas, que a la playa y a la piscina no me voy a llevar. Entonces, puede que lea algo, pero no entra en TBR veraniego. No todos son ediciones de esas, también hay mucha tapa blanda, pero en general es fantasía, ciencia ficción, tal. A mí eso me apetece más luego ya pasado verano. Septiembre, octubre, o sea, vamos a descansar un poco y a coger ganas para después. Y en verano nos vamos a quedar con cosas ligeras, más fresquitas. Y luego ya, más para allá, que ya ni se ve ni lo vais a ver nunca, nunca lo sé, pero en este vídeo no, hay thriller, novela negra y ya cosas que ni siquiera son mías. Ciencia ficción en el verano para mí es un no. Thriller sí, un thriller piscinero la verdad que a mí siempre me viene bien también, pero no lo considero lectura veraniega, o sea, a no ser que tenga una temática específica, no me da vibes veraniegos, entonces tampoco lo voy a seleccionar como lectura que quiera especialmente para verano. Yo creo que intro hecha, vamos a empezar por la balda de romántica. Veníos conmigo a echar un vistazo y ver qué cositas saco.
Bueno, yo lo siento porque soy muy torpe, tengo cero pulso, estos clips son un terror porque soy incapaz de sostener la cámara sin que me tembleque y además yo cuando quito la vista de la cámara y miro el libro que estoy sacando, voy para abajo. Entonces sé que al editarlo, bueno, pero lo voy a dejar porque estará la gracia, que viene a las estanterías, sacar los libros, oye, yo qué sé. Os cuento que he sacado. Ah, y esto que se me ha caído, que lo tengo ahí porque yo pienso que es muy bonito, pero es muy incómodo para sacar libros, pero yo qué sé, le da un toque ahí como si tuviera una planta, porque claro, yo aquí me encantaría tener plantas. Adoro las plantas en las estanterías y entre los libros, pero no puedo tener plantas porque es una crueldad, porque se me iban a morir, porque en esta habitación no les iba a dar ahí el sol para nada, no les iba a dar la luz y además hace un calor que te mueres. Vale, pues he cogido romance y hay algunos que estoy muy segura de que son buenas lecturas de verano y hay otros que es un poco apuesta, pero yo creo que pueden ir bien. Me voy a quitar esto porque hasta yo tengo un umbral del ridículo en algún sitio. Vale, hay una que es la imprescindible, que es la primera que he cogido, que es un pendiente ya que se me está enquistando, entonces tiene que salir. Sucedió un verano de Tessa Bailey, yo creo que llevo años enseñándolo cada verano y cada verano se pasa sin leerlo. Un libro que yo no puedo leer fuera de verano, porque se llama Sucedió un verano. Tiene que suceder un verano. Soy así, de cerriles. Este verano sí que sí lo voy a leer. Y además este verano, ya os conté... Uy, aquí dentro... Mirad, o sea, es que heavy, tengo un posavasos que puse para empezar a leerlo porque era mi marcapáginas. ¿Dónde está? En la primera página, en los agradecimientos. Que este verano yo creo que ya sí que sí, porque ya os conté que resulta que lo han puesto en digital en Kindle Unlimited. Entonces yo, teniendo el apoyo en digital, sé que me va a ser mucho más fácil asegurarme de que lo leo, porque en momentos donde no pueda tener un libro, sé que puedo ir tirando del digital y así pues multiplico posibilidades. Además es que no os creáis que no me apetece, tengo muchas ganas de leerlo porque tengo ganas de seguir leyendo a Tessa Bailey y yo creo que este es uno que en general gusta a las lectoras de la autora. Después tenemos a otra autora segura de verano también, que es Emily Henry. De Emily Henry tengo dos posibilidades, que son estas dos, y las dos son veraniegas, yo creo. Tengo más pendientes de Emily Henry, aunque no los tengo aquí en físico, pero de hecho creo que algunos de los que me quedan, por ejemplo el nuevo que va a salir, no es especialmente veraniego, yo creo, igual me equivoco. Pero estos claramente sí, pues gente que conocemos de vacaciones, lo dice todo y además vemos aquí a la gente en sus tumbonas y un lugar feliz, pues te quiero decir, muy engañoso tiene que ser. Yo ya no me acuerdo bien de cuáles eran las sinopsis de estos libros. En su momento lo he sabido, pero luego las confundo en mi cabeza, pero me da igual, porque es Emily Henry. A Emily Henry se la ama, a Emily Henry se la adora y a Emily Henry se la puede leer sin saber dónde me voy a meter. Así que esto, de cabeza, para mi TBR veraniego, eso sí, no creo que lea los dos libros. Voy a elegir uno, probablemente. Este tiene más papeletas porque lleva más tiempo en mis estanterías y además porque está disponible en audiolibro. Entonces, yo siempre que tengo más de un formato para poder apoyarme, sé que es más probable que lo lea porque sé que pues, es más flexible y lo puedo leer más al margen de las circunstancias que vivo en ese momento. Así que tiene más papeletas pero en realidad me apetece muchísimo porque me encantan las ediciones. Es que, a ver, estos son de Planeta, estos son de Titania. A mí me gustan mucho más las ediciones de Titania, aunque Planeta intentar hacer la monez esta de las cubiertas y no sé qué. Mira, a ver, esto es mono, sí, pero son más blandos, más tapa blanda, más chichinabo. Y a mí me gusta mucho la tapa blanda, pero me gusta esta tapa blanda. Las tapas blandas que yo siempre digo que son semiblandas, con solapa, que son las que tiene Titania y otras muchas editoriales, pero bueno, son el ejemplo. Entonces me gustan mucho más estas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, no lo sé. Pero me gusta más el nombre, además fue un regalito y me apetece mucho, la verdad. Pero, siendo realista, es más probable que tire con este. Oye, que igual me vengo arriba y me leo los dos. Vale, después he cogido un libro que tengo pendiente desde, pues mira, te digo literalmente, desde hace 3 años. ¿3 años? Sí, más o menos 3 años, porque es un libro que me compré cuando me casé, por la gracia. Esto ya lo he contado otras veces, no lo voy a volver a contar, pero bueno, es este de aquí. Se llama Boda a prueba de Annette Christie. O sea, es que me lo compré por la gracia. Entonces, no es que nunca me haya apetecido muchísimo leerlo, ni supiera de él, ni lo conociera, ni hubiera oído a nadie hablar de él, ni nada de eso. Entonces luego se me ha ido haciendo pereza leerlo. Es un libro que tengo porque es un recuerdo, al final, de un momento específico de mi vida que me hace ilusión. Es un libro del que no me voy a deshacer. Es un recuerdo al margen de su lectura. Pero, hombre, lo tengo y ya que es un recuerdo bonito además y tal, lo quiero leer. Todo sea ahora que el libro me parezca un horror. Daría igual, porque el recuerdo se mantiene. Pero quiero leerlo. Y yo creo que pinta bien para verano porque al final es una boda. Y las bodas suelen ser en épocas de verano, ¿no? Y además me quiere sonar que era en una isla o algo así. Mágico fin de semana de su boda en la hermosa isla de San Juan.
yo no sé si esto está ubicado en verano, pero a mí me tiene como aire veraniego, ¿no? Luego, más romántica, un libro que me he comprado hace muy poquito y que quiero leer pronto porque es uno de estos que están de moda ahora y yo quiero saber si me gustan tal cual porque además es una colección y ya están saliendo los siguientes de la colección y necesito conocer. Elsie Silver con Flawless, sin reglas. Saga Chestnuts Springs, que además os enseñé la ropa que quería llevar cuando leyera este libro. Ahora estoy pensando que si me lo llevo de vacaciones se complica, porque, a ver, yo mamarracha en casa sí, pero mamarracha por ahí fuera, pues igual me cuesta más. Pero bueno, lo cojo porque yo creo que puede ser muy buena lectura de verano también. ¿Esto está ubicado en verano? No lo sé. De hecho, creo que no. Pero a mí es que el rollo cowboy como que me recuerda a calor y verano, ¿no? Aquí no dice nada de si es verano o cuándo es esto. Me podéis decir en comentarios porque estoy segura de que muchas habéis leído estos... Ah, mira, uno, Summer. Pero es que se llama Summer, la chica. Ah, no, es que Summer es un personaje. Es que Summer se debe llamar la chica. No lo sé, no encuentro. Y no quiero empezar a leerlo. Venga, a ver, háblame del sol en lo alto o de algo así. Al fondo se ven las montañas rocosas, con sus cimas cubiertas de nieve. Bueno, pero unas montañas pueden estar cubiertas de nieve en la cima aunque sea verano, ¿no? No, esto no es así. Esto no es verano. Esto no es de verano, pero a mí me pegaba para verano. Bueno, contadme en comentarios las que lo hayáis leído, si puede ser una buena lectura de verano o si mejor lo aparco un poquito e igual lo leo ya en septiembre. Y esta sí que sí, esta yo creo que sí que es perfecta para verano, aunque es una romántica distinta porque es como romántica paranormal. Yo no sé si se le puede llamar a esto romántica paranormal, creo que el autor lo llamaba romántica de monstruos o no sé qué. Es esta de aquí, Citas y desmembramientos. Os la enseñé también cuando me la compré. Son vacaciones para los personajes. La protagonista se va como de vacaciones, como de medio retiro. Darla Draconis, la duquesa de la muerte, es una legendaria monstruo que ha estado asolando los terrenos del campamento Agua Clara durante años, hasta que, a raíz de una crisis existencial, decide tomarse un año sabático y plantearse qué quiere hacer realmente durante el resto de su posiblemente infinita vida. Y la vamos a ver allí como de retiro, leyendo novelas y no sé qué, hasta que aparece el personaje masculino. Yo creo que vamos a ver a estos dos seres rollo vacaciones, así que me pega mogollón. Lo único es que tampoco es un libro muy piscinero ni nada de eso, porque aunque no es edición especial como tal, es tapadura, mono, con gatos pintados y tal, entonces yo creo que no es de esos que me quiera llevar como a la piscina o a la playa o tal, entonces igual no, se me complica un poco más, pero bueno, yo lo dejo aquí en mi pequeño TBR. Pequeño que ya no es tan pequeño, porque solo de romántica, mirad. Pero bueno, ya os he ido contando que igual no todas son lecturas realmente que haga, pero son los posibles. Vamos a coger alguno más ya yéndonos hacia la zona de misterio, que para que sean veraniegos nos vamos a centrar en el Cozy Mystery por aquí y voy a coger el par de libros que os he dicho de Agatha Christie. Bien, pues yo creo que ya tengo mi montoncito de misterio, Cozy Mystery. Primero, 2 títulos de Agatha Christie y además creo que uno es de Miss Marple y otro es de Poirot. Así que, genial. De Poirot tenemos Muerte bajo el sol, que lógicamente a mí me apasiona la idea de llevarme esto a la piscina con mis gafas de sol y echar una foto y sentirme yo en un balneario de la época tomando mis aguas. Y después de Miss Marple tenemos Misterio en el Caribe, que la verdad es que esta ilustración me da muy mal rollo. Yo creo que también es uno de esos que no he leído nunca y es otro de los que al pensar en libros veraniegos de Agatha Christie me ha venido directamente a la cabeza. Seguramente hay más, pero yo he cogido 2 obvios que no tenía que buscar, sino que simplemente por el título, cuando he pensado ¿qué cojo de Agatha Christie veraniego?, me han venido directamente a la cabeza y solo he tenido que buscarlo en mi colección. Si conocéis más títulos que sean especialmente veraniegos por la trama, por los escenarios, por lo que sea, pues los podéis dejar en comentarios
libros para que los recordemos y para que los tengamos en cuenta y por si alguien más está buscando títulos de Agatha Christie para este verano. Por supuesto, yo recomiendo también siempre, por ejemplo, Muerte en el Nilo para verano, pero lógicamente es un libro que yo no voy a leer porque ya lo he leído 1000 veces y quería libros que no hubiera leído o que no recordara, al menos. Entonces, mis dos opciones para este veranito son estas. No sé si leeré los dos. Mi objetivo es al menos leer uno de ellos, pero realmente hay 2 meses. Así que si me apetece, pues puedo coger uno cada mes y dejarme los 2 libros veraniegos leídos. Después habéis visto que he cogido Agatha Racing. Este de Agatha Racing yo no sé si es especialmente veraniego, no sé si está ubicado en verano, a juzgar por la portada puede ser que no, pero yo voy con retraso con Agatha Racing, está a punto, bueno, cuando veáis esto ya ha salido de hecho el nuevo de Agatha Racing y yo no me he leído todavía el anterior, así que tengo tarea y a mí en general Agatha Racing esté ubicado donde esté ubicado, siempre me parecen buenísimas lecturas de verano. De todas formas, este en concreto no sé en qué época del año está ubicado, pero Agatha se va a otro lugar y es un pueblecito costero. Así que si hay mar, yo digo sí al verano. Este, concretamente, yo me veo leyéndolo en la playa. Esto es mentira, porque yo en la playa luego leo súper poco. Yo no soy persona muy de playa, yo soy persona de paseos por la playa y de ver el mar desde la terracita, pero no soy muy de playa. Para ponerte en cabeza playa, yo creo que este es perfecto y es que lo quiero leer, lo tengo que leer porque sale el nuevo y voy a querer leer el nuevo. Luego, uno que sí o sí voy a leer, que os lo enseñé en el anterior book haul, que lo he comprado especialmente para leerlo en verano, porque yo, en cuanto leí la sinopsis, me enamoré, tengo muchas ganas de leerlo y me pareció una lectura perfecta para verano, porque, bueno, es que yo creo que con que veáis el rollito, pues ya veis que es perfecto para verano. Está ambientado en un hotel, en un lugar de costa, como podéis ver, hay como un montón de líos y salseo y tal, y me parece que puede ser el cozy mystery perfecto para vacaciones. Este es otro como Muerte bajo el sol, que a mí me apetece tumbarme en la hamaca de la piscina, ponerme una pamela como estas, las gafas de sol, una buena copita y ponerme a leer. ¿Va a pasar? No, mis vacaciones no van a ser así. Pero yo voy a tener este libro ahí a la vista y me va a dar la sensación de al menos un poquito estar viviendo eso. Vale, me quedan solo 2. Uno es un cozy mystery también, que este es veraniego a tope, o sea, este sí que sí está ambientado en verano, es este, es el segundo de esta colección, que es la colección de la cocina de Tita Rossi, Homicidio y Jalo Jalo. Estos libros sabéis que a mí me da mucha pena porque no están traducidos. Ojalá alguien lo fiche, porque son buenísimos. Son cozy mysteries culinarios que merecen muchísimo la pena. De verdad, mucho la pena, de lo mejorcito que yo he leído, de las cosillas que voy leyendo en inglés. Ya os digo que es culinario, vienen también recetas y sé que viene una receta que es como principal, que es de helado. Son recetas un poco complicadas porque tienen ingredientes así un poco que no son los más normales. Me gusta mucho aunque sea simplemente verlas, aunque no las recreáis. Y nada, tengo ganas de reencontrarme con estos personajes porque la verdad es que el primero hace ya bastante tiempo que me lo leí. Como siempre, en inglés, pues tardo más en leerlo. Y la verdad es que es una rabia porque yo sí que voy leyendo cositas en inglés. Algunas ni siquiera os las comento mucho porque pues sé que a muchas no os interesa demasiado. Por ejemplo, ahora estoy leyendo otro cozy mystery en inglés, que de ese sí que os voy a hablar porque es que está ambientado en Nueva Orleans, mi debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué meto esto aquí? Ningún sentido. Bueno, el caso que en digital yo sí que voy leyendo cositas en inglés, casi siempre tengo algo abierto de cozy mystery mayoritariamente, pero hay algunos que voy comprando en físico porque me puede el enamoramiento con las ilustraciones, o sea, es que me encanta la colección en físico, pero claro, luego hace que tarde más en leerlos, porque en realidad yo en inglés leo mejor y más fácil en digital, así que por eso se ha ido quedando aquí. El caso, que sería el momento perfecto, me gustaría centrarme un poco y que el siguiente libro en inglés que coja sea este. Voy a terminarme con el que estoy en digital, voy lenta, yo con los libros en inglés tardo mucho en leerlos porque voy leyendo un capitulito cada día o menos, bueno, cuando puedo, y entonces probablemente me quede todavía del que estoy. No voy ni por la mitad. Pero en cuanto termine me gustaría ser un poco consciente y decir, venga, no abras en digital nada más en inglés porque más de uno en inglés no voy a llevar y ponte con este. Porque es que este lo saco porque es el veraniego y me lo quiero leer ahora, pero tengo algún otro en inglés en físico que me pasa lo mismo y que tengo muchas ganas. Quiero ponerme un poquito seria con esto. Y ya solo me queda uno que es Misterio Clásico, es de esta colección que saca Duomo de misterio británico, que de los que tengo pues me ha parecido que sí que podría ser el más veraniego porque es Crimen en Cornualles, poco más hay que explicar. En un tranquilo pueblo de la costa de Cornualles se descubre el cadáver de un juez con una bala en la cabeza. No hay pistas, pero sí una sospechosa, la sobrina del muerto.
Para ayudar a la policía aparecerá el más sorprendente de los investigadores. Bueno, me da igual realmente el caso. Hay una playa. Estamos en Cornualles, hay playa, hay costa. Esto también queda muy bien para ponerlo allí al lado de tu mojito. Y es el último, yo creo, de este TBR veraniego, que francamente es un poquito grande, pero no es tan grande como yo pensé que iba a ser. O sea, así parece que estoy de broma, pero no, ¿eh? Yo pensé que iba a tener como muchos más pendientes que tenía por ahí muertos en el olvido, veraniegos, y realmente no, porque además de estos, recordemos que hay en alguno que he metido un poco la pata y que quizá no son muy veraniegos. Por ejemplo, este creo que no le voy a dar prioridad como veraniego porque me lo he inventado, que sea veraniego. ¿Y cuál más me ha pasado eso que os he dicho? No, yo creo que el resto más o menos todo. Bueno, de Emily Henry voy a elegir solo uno, ya sabéis, y de Agatha Christie me parece bien también leerme solo uno. Entonces, no se queda ni tan mal, no se queda mal. Si vierais mis TBR aparte, porque yo no solo quiero estar leyendo libros veraniegos, tengo otros libros que leer estos meses. Entonces ya la cosa se complica. Pero si me quedara solo con estos, los leería de sobra. Así que estoy contenta con esa idea. Voy a dejar esta montaña para despedirme porque si no veo que vamos a acabar mal. Esto es todo por el vídeo de hoy. Yo espero que vosotras ya me estéis viendo desde la playita, desde la piscina, con vuestras vacaciones, con vuestras bebidas frías, recuperándoos de un año duro. Lo espero de todo corazón. Si no es así y estáis en algún sitio con mucho calor, aguantando el infierno de alguna ciudad como Madrid en estos meses del año y trabajando, pues os mando toda mi energía. Y también esto sirve muchísimo porque a mí también me sirve con uno de estos libros, aunque tú estés en tu casa sudando la gota gorda delante del portátil, tú tienes uno de estos libros así delante y mentalmente te transportas. Así que si no nos acompañan en la piscina, que al menos nos hagan ese servicio. Muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo. Como siempre os recuerdo que en la cajetilla de información abajo tenéis enlaces de interés. También tenéis el enlace a mi Patreon si queréis mucho más contenido exclusivo que voy colgando por allí y actualizaciones exclusivas. Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos, porque yo voy a intentar a dar todo de mí para seguir acompañándoos todo el veranito. ¡Chao!